2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Cahuana del área de física para sexto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar lo que es el estudio de la electrostática, pero esta vez lo que es la ley cualitativa. ¡Comenzamos! La ley cualitativa, como su nombre indica, describe a las cargas eléctricas, pero en estado estático, es decir, en reposo. Imaginemos lo siguiente. Tenemos aquí dos electrones, que es cosa invisible para la vista humana, pero vamos a imaginarnos que estas dos esferas son electrones. ¿Qué es lo que sucede? Si estos fueran electrones, como son de cargas negativas, estas dos cargas se van a repeler, es decir, se van a rechazar. Hay una fuerza de rechazo. Pero ¿qué es lo que ocurre si fuera una carga, que en este caso puede ser el protón? Entonces el protón tiene una carga positiva y el electrón tiene una carga negativa. Entonces va a existir una fuerza de atracción. Esa es la ley cualitativa. Pero esto se puede cuantificar a través de una ley muy importante, lo que es la ley de Coulomb. Un científico francés que es Charles Coulomb, que en 1970 descubrió a las cargas que se atraen y se repelen, pero esto lo cuantificó describiendo de esta forma. Indica claramente la ley que la fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional a las cargas, dos cargas, e inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado, es decir, la distancia de separación. A menor distancia la fuerza es mayor inversamente, a menor distancia la fuerza es mayor. Entonces lo que vamos a describir en este experimento es lo siguiente. Acá tenemos, es lo que hizo Charles Coulomb, agarró dos cuerpos en estado de reposo y a través de los fenómenos de electrización, a través de la frotación, lo que vamos a hacer es este conductor que genera muchas cargas y este aislante que es un plástico, y a través de la frotación vamos a cargar eléctricamente. Entonces eso es lo que hizo Charles Coulomb para demostrar la ley que cuantificó las cargas eléctricamente, una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Entonces observemos el siguiente fenómeno. En estos momentos estas dos cargas están en estado de reposo, es decir, que eléctricamente son neutras. Entonces esto ya está cargado eléctricamente. Esto es lo que ocurre. Hay una fuerza de atracción. Ya hay una fuerza de atracción y esto va a haber un equilibrio entre las dos cargas y en algún momento se van a rechazar, es decir, va a haber un equilibrio de las cargas. Como pueden ver, hay una fuerza de atracción, es decir, hay una carga negativa y una carga positiva y una fuerza de atracción. También se puede hacer los materiales conductores, que puede ser el cobre, la plata o el oro, que son muy buenos conductores, y todos los metales. Entonces lo que hace, aquí por ejemplo tenemos estos dos pequeños trozos de papel, y también hacemos el mismo fenómeno para que se observe mejor. Y lo que tú puedes hacer con tu maestra o maestro es hacer estos experimentos para verificar y comprobar la ley de Coulomb. Entonces, hay una fuerza de atracción, como se puede observar, ¿no es cierto?, eléctricamente, y a medida que va a ir pasando en un determinado tiempo, esto se va a ir soltando porque va a haber un equilibrio de cargas. La ley cualitativa es parte de la electrostática en el estudio de las cargas eléctricas, debido a que son cargas que están en estado de reposo, es decir, que no presentan ningún tipo de movimiento, pero principalmente se basa en dos cargas que existen en el medio natural, que llevan diferentes signos, como en este caso, en la figura, una carga positiva y una carga negativa. Cuando las cargas son de distintos signos o diferentes, existe una fuerza de atracción.
Entonces las cargas positivas y negativas en el medio natural se van a atraer, va a haber una fuerza de atracción, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre si estas dos cargas, como en este caso, como presentamos en la presente figura, la carga 1 presentaría un negativa, la carga 2 negativa, o en todo caso podría ser positiva y positiva, entonces va a existir una fuerza de repulsión o una fuerza de rechazo, ¿no es cierto? Entonces se van a repeler las cargas. Y lo que ocurre generalmente es que estas cargas son debido a la conducción de cada material que existan, de acuerdo a los fenómenos de electrización. Entonces la ley cualitativa describe a las cargas cómo se comportan en el medio natural. También debemos tomar en cuenta que existen variables en la ley cualitativa, la descripción, es decir, va a existir las fuerzas de repulsión, en este caso de signos iguales, y va a haber una fuerza de atracción de signos diferentes las cargas. Es una variable. La siguiente variable es la distancia de separación entre las cargas. Hay una distancia de separación que se simboliza con la letra R. Ahí existen las cargas Q1 y Q2 y seguramente debe haber un medio natural donde se van a propagar estas cargas eléctricas. Esas son las variables. Estamos describiendo prácticamente las cargas eléctricas en la ley cualitativa. Ley cuantitativa. Cuando se habla de la ley cuantitativa, vamos a hablar prácticamente de lo que es la ley de Coulomb. Un científico, Charles Coulomb, francés, que describió el comportamiento de las cargas, haciendo los experimentos correspondientes, y nos indica esta ley físicamente que la fuerza es directamente proporcional a la carga 1 por la carga 2 e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que los separa a ambas cargas. Entonces a esta carga, a estas dos cargas, como en este caso son cargas de distintos signos, va a existir una fuerza de rechazo y la ecuación escalar sería fuerza es igual, matemáticamente esta ecuación ya lo presentamos, F, que es una fuerza, es igual a la constante K de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia de separación entre las dos cargas, como en la figura que se observa. Pero un poco más para niveles de estudio, la ley cuantitativa se lo puede escribir esta ecuación en forma vectorial, es decir, estas dos cargas ya lo vamos a observar en el espacio bidimensional o tridimensional, es decir, vectorialmente, ¿verdad? Entonces la fuerza ya es una magnitud vectorial, es igual a la constante K en valor absoluto de las cargas Q1, Q2 y dividido o inversamente a la distancia de separación vectorial entre las dos cargas de separación, ya sea de rechazo o de aceptación, dependiendo de los signos que se presenten en cada carga. La constante de Coulomb se simboliza con la letra K, es la constante de proporcionalidad que depende del medio y del vacío. Su valor es igual a, prácticamente haciendo un redondeo nos va a dar a 9 por 10 elevado al 9 unidades de Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y como se puede observar, este valor es prácticamente que se lo puede manejar como una constante y haciendo la demostración correspondiente. Por ejemplo, la constante de Coulomb está dada por la siguiente ecuación, ¿cierto? K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon, que es prácticamente esta simbología es la constante, ya es una constante
de permitividad que se presenta en el medio natural y cuyo valor es dado en el vacío y se simboliza, como indicamos, como permitividad es igual a 8.85 por 10 elevado a la menos 12. Entonces sus unidades van a ser Coulomb cuadrados sobre Newton por metro cuadrado, y haciendo el reemplazo correspondiente a la ecuación vamos a tener la siguiente constante de Coulomb. Como vieron, queridos estudiantes, la ley cualitativa es muy importante en el estudio de la electrostática, principalmente lo que es el estudio general de la electricidad. Los electricistas lo manejan a la perfección este estudio, principalmente la aplicación de la ley de Coulomb, lo que es la atracción o repulsión de las cargas eléctricas. Para que sigas construyendo tus conocimientos, te invito a que sigas revisando los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Conmigo será la siguiente clase. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.